Si quieres aprender a distribuir tus cajones dentro de tus muebles y sacar las medidas, este video es para ti. Te voy a compartir unos cálculos para que tú lo pongas en práctica y así poder distribuir bien los cajones de tus muebles. No importa el tamaño del mueble, del módulo, no importa el tamaño del cajón. Con estos cálculos tú vas a sacar las medidas para que puedas hacer la instalación. Un punto muy importante es estandarizar algunas medidas para nuestras instalaciones, como por ejemplo los espacios entre cajón y cajón. Estos espacios y los espacios entre el cajón y el módulo, que es la parte baja. Yo entre el cajón y el módulo dejo 10 milímetros y entre cajón y cajón dejo 20 milímetros. Eso lo hago con el fin de optimizar al máximo el tamaño del cajón. Aprovechamos mucho mejor los metros cúbicos que tenemos de espacio para poner nuestros cajones. Otra medida estándar es la colocación del riel que va en el cajón. Este riel yo lo coloco del borde inferior del cajón a 30 milímetros al eje. Tú lo puedes colocar a la medida que a ti más te gusta, pero es una medida estándar que yo te comparto. Pero el cálculo que yo te voy a dar funciona a la medida que usted escoja. Si tú acá le quieres dejar más espacio para ahorrar material, no hay ningún problema. La fórmula que te voy a compartir igual te va a ayudar. Tú puedes colocar el riel a la altura que más te gusta, pero la fórmula, el cálculo que yo te voy a compartir igual te va a funcionar. Por ejemplo, en este módulo tenemos 3 cajones. Yo, para sacar la medida de cada cajón, son 3 cajones iguales, 3 cajones simétricos. Y para sacar la altura de cada cajón, ¿qué hago? Tomo la medida de la parte interna del módulo y le descuento los espacios que estamos dejando separados. Por ejemplo, si acá hay 10 milímetros de espacio libre, más 20 milímetros, más 20 milímetros y más 10 milímetros, eso suman 60 milímetros. En todo el espacio interno del módulo le resto esos 60 milímetros y luego lo divido en la cantidad, en este caso de 3 cajones. Y así me va a dar la medida de la altura de cada cajón. Si yo quiero poner 4 cajones, solamente le aumento un espacio más y lo divido entre 4 cajones. Y así sucesivamente. El cálculo va a ser siempre el mismo y el resultado siempre te va a arrojar la medida que tú deseas para el cajón que quieres trabajar. Recuerda siempre que no importa el tamaño del módulo que tengas, tú solamente usa el cálculo y vas a lograr tener la medida del cajón que tú deseas. Para colocar los rieles en el módulo, solamente tienes que hacer este cálculo. Sumas los 10 milímetros que has dejado en la parte baja, este espacio libre, lo sumas más los 30 milímetros que está dejando para colocar el riel en el cajón. Eso nos da 40 milímetros. Entonces marcas de la parte baja a 40 milímetros para el primer riel y lo colocas en el módulo. Y para el segundo módulo hacemos lo mismo. Sumas el espacio libre que tienes en la parte baja, más la altura del cajón, más el espacio libre que está dejando, más el espacio que hay entre este borde y el riel, y ahí ya tienes la medida en la que tienes que instalar el riel que va al módulo, el segundo riel que va al módulo. Y así sucesivamente. Usando esos cálculos, siempre vas a tener la medida exacta y van a trabajar así tu cajón. Esos cálculos que te estoy compartiendo lo puedes aplicar en general para cualquier tipo de muebles, para cualquier cantidad de cajones que quieras aplicar. Yo te comparto los cálculos para que tú lo apliques en tu proyecto. Ahora, puedes tomar una hoja y un lápiz y esos cálculos que te he compartido, ponlo en práctica y te vas a dar cuenta que el resultado es perfecto. Recuerda, suscríbete porque te voy a compartir contenido súper potente para tu desarrollo. Y si quieres aprender a instalar estas correas push open, mira el siguiente video que está por acá